Hola, soy Rosana y mi propósito con este podcast es motivarte, inspirarte y guiarte a través de la medicina ayurveda y mis experiencias personales para que tomes acciones conscientes e inspiradas que te permitan construir una vida con disfrute, bienestar y mucha tranquilidad acompañada de un delicioso té. Estoy lista. Yo hoy no puedo estar más feliz porque aparte de tener una súper recontra invitada en mi podcast, me estoy volviendo a ver con una persona a la cual yo quiero muchísimo, admiro muchísimo y la considero como de la casa, de mi casa. Y esa es Luz Marina Bravo. Luzma, bienvenida a mi casa y a este podcast Ayurvédate. ¿Cómo estás? Gracias. Yo también me siento de tu casa. Ay, qué Yo me bueno, siento qué como bonito. tan cerquita a ti. Sí, estamos totalmente correspondidas. Yo siento que ese amor es mutuo y Gracias. el respeto. Y te agradezco esa representación tan así. Muchas gracias. Eh, No, Luzma, muy merecido, muy merecido. Luzma no, está soy acá. más común y corriente que un chucho. Ah, sí, pero de todas maneras merecido. Recíbame las flores, por favor. Yo la recibo. Bueno, gracias. Luzma está acá porque resulta que ella ha hecho parte de mi vida hace muchísimos años y ella es la redura y la re experta en constelaciones familiares. Y pues, qué otro momento que este tema tan trendy que tenemos en este momento a nivel global, las constelaciones familiares, y aquí llegó Luzma a poner su huevito y a darnos como todas sus grandes aportes muy valiosos como siempre para que nos aclare un montón de dudas y de percepciones que tenemos referente a este tema. Pero yo tengo una pregunta, Luzma, que yo no me acuerdo bien cuál fue el cuento y tú cómo fue que llegaste aquí, cómo llegaste a las constelaciones. ¿Cómo llegué? Directamente, ¿cómo? Yo creo que hay dos cómo. Un primer cómo es, yo trabajaba como directora de cultura organizacional en una empresa constructora y ahí era la encargada de los procesos de desarrollo humano, formación, capacitación, especialmente para personal administrativo. Y ahí conocí a Olga Betancourt, una psicóloga con la que hicimos un trabajo de liderazgo, como de nueva dirección y nuevo liderazgo. Con Olga, ella me invitó a un programa que había en Villa de Leyva de terapias no convencionales. Yo no pude asistir, ella asistió, pero cuando llegó me dijo, tenés que conocer esto. Conocí a una mujer que tiene una metodología espectacular, se llama Constelaciones Familiares y te invito a que participes de esto. Y yo creo mucho en Olga y en esa intuición de ella. Y yo le dije, listo. Entonces, aún trabajando en esa empresa, yo empecé a trabajar con Olga, a traer a esta persona que se llama Inga Larrobe. A ese congreso venía Chopra y venían otras personas. Inga hacía parte como de los satélites que se trae cuando se trae una superestrella. Pues digamos que para nosotros Ingala fue la superestrella a través de lo que Olga me contó. Eso para mí era muy raro, pero ahí es donde voy. Hay una cosita que está dentro de uno, que ya hoy la reconozco como el guía interno, que es ese que te dice, sí, por ahí hay un camino, métase por ahí. Ujú. Entonces ya con Olga empezamos a traer a Ingala. En ese tiempo nosotros estábamos montando el proyecto humano para esta empresa. Era un proyecto hermosísimo. Yo me retiré de la empresa y con Olga monté una empresa que se llamaba Proyectos Humanos y a través de Proyectos Humanos empezamos a traer a Ingala y trajimos a John Pierracus, que era el padre de la terapia energética. Trajimos a varias personas, no solamente para constelaciones, sino también para todo lo que tenía que ver con el trabajo energético. Ese trabajo de John se llama core energética y es como el trabajo desde el centro de la energía del corazón. Y así empecé, me retiré de esa empresa a la que le agradezco profundamente
Y gracias a Ingala empezamos a trabajar con fuerza, talleres, hasta el 98. Eso fue entre el 94 y el 98. No, hasta el 2000, que empezó una etapa muy dura de violencia aquí. Y entonces el mismo John Pierre Racur le dijo a Ingala que, pues, de qué estaba haciendo viniendo acá, que se dedicara a su escuela. Entonces ella se dedicó a su escuela y nosotros aquí seguimos con las constelaciones, yo diría que con nadadito de perro, pues, porque enfrentar el mundo, nosotros estamos en el mundo organizacional y enfrentar el mundo organizacional de gente tan estructurada, tan Sí, formada, tan científica, tan sí, que sí, tú sí. Tan conoces, ¿cierto? académica, sí, sí, sí. Tan académica, todo tiene que ser tan demostrable, por lo menos en esa época. Y ahora Sí. hay una apertura distinta. Entonces estábamos locas, estábamos corridas de la teja, pues sin embargo, seguimos ahí, seguimos. Y particularmente yo seguí con mucha más fuerza después del 2000, seguí mucho a John Pierre Racus, fui a verlo algunas veces, pues algunas veces no, todas las veces que vino aquí a Bogotá, hice parte a John Pierre Racus, no, a ver, Hellinger, perdón, que es el creador de las constelaciones, que a John Pierre Racus también lo trajimos a ver, Hellinger, que es el creador de las constelaciones, lo trajimos, lo seguí varias veces, es decir, estuve en sus cursos en México, en Ecuador, aquí en Bogotá. Y bueno, yo ya seguí mi propio camino también. Después estuve trayendo a Ingala, estuve trayendo su escuela, su velo aquí a Colombia. Y esos fueron los inicios, hace 30 años, en noviembre Wow. del 94, fueron los inicios. Entonces, para esa época sí estábamos, éramos muy brujas, muy No, pues locas, muy estaban más o dormidas, menos ¿cierto? desquiciadas, claro. Sí. Salidas de todo. Era, era una cosa muy rara. Pero ahí está eso, y yo te digo que es como esa, que va más allá de la intuición, que es una certeza que hay en Sí, el corazón que sí. decía, ahí hay un camino, Ujú. sígalo. Y de hecho, cuando me fui a retirar de la empresa, en mi casa me decían, pero ¿cómo te vas a retirar? Tenés un puesto, muy buen puesto, posibilidades de ascenso, un salario fijo, es mejor la botica que La un gotica. chorro. Mi papá me decía, estás loca, mi mamá me decía, ¿cómo? Aunque mi mamá ha sido más aventada, me decía, bueno, usted verá. A mí no me parece, pero usted verá. Y eso que lo pone a uno a dudar, pero Claro. esa certeza seguía adentro. Y esa certeza es una inteligencia que está en el cuerpo, en las células, que está ahí. Y si yo te dijera, ¿cómo más llegué ahí? Yo diría que es una información que está desde mucho más atrás, que es la que lo va llevando a uno a encontrarse, a ver esas otras cosas que uno va llamando después milagros. Ajá. Pero yo me acuerdo que desde chiquita yo era la distinta, yo era la que no me gustaba jugar policías y ladrones, prefería ser como el mediador entre policías y ladrones. Yo creía que era porque me chocaba mucho correr, me cansaba demasiado correr y perseguir a otro, me daba mucha pereza. Pero finalmente he ido entendiendo, cuando terminé la universidad, yo no quería nada que fuera terapia, por eso entré a laboral. Ah, pero tú eres Pero psicóloga. yo estudié trabajo social. Ah, trabajo social. Ok, ok. Yo estudié trabajo social, que para mí hoy es una carrera muy contemporánea. Para mi papá eso no era nada, le decía, eso es lo mismo que ser guerrillero o comunista. Para mí es una carrera que, porque no, él quería que yo estudiara medicina. Ah, claro. Y trabajo social para mí es contemporánea porque es una carrera que te da una visión sistémica. Uno en trabajo social, la psicología ve más al individuo. Ujú, Trabajo social ve al individuo en el contexto. Y constelaciones es una terapia de contexto. ujú. El portador de un síntoma es la voz de un contexto, ¿sí? Sí.
Es la Sí. voz del sistema que está diciendo que hay algo. Entonces, constelación, trabajo social tiene mucho de antropología, psicología, sociología, hasta uno ve cosas de medicina, pues principios de medicina, uno ve epidemiología, bueno, entonces yo estudié trabajo social y eso me llevó que yo no quería ser terapeuta familiar. De hecho, cuando yo empecé con constelaciones, las llevé a la bolivariana y una que era la directora del posgrado de familia, que nos queríamos mucho, cuando yo llevé constelaciones, ella me dijo, Bravito, tú siempre tan díscola. Y ¿sabes qué? Gracias. Me gusta contar eso porque me siento tan orgullosa de ser díscola. Claro, Ay, total, yo me total. agradezco tanto ser díscola, que hoy ella ya está por allá, trascendida, y esté donde esté, le digo, ay, gracias por Sí, decirme díscola. Yo sí, me sí. agradezco ser díscola. Sí, Y yo también me agradezco ser muy disco. sí, 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 sí. Es tan importante ser díscola. Díscola con conciencia. Sí, total. Pues esa clase de disco, la pues. Sí, sí. Luzma, antes de que se me olvide, aquí me estoy tomando un tecito blanco y el té blanco, yo no sé si tú lo conoces, para las personas que escuchan, que a veces no, yo siempre digo lo que me estoy tomando y doy los beneficios de lo que me estoy tomando por si les parece coherente y lo necesitan. Entonces hoy estoy tomando té blanco, que es un té chino, no es el más común de todos, pero a mí como me gusta el sabor amarguito, pues yo soy amante del té, por eso se llama Ayurveda. Y este es un té rejuvenecedor que estimula la producción de colágeno y elastina en la piel, entonces sí a todo. Aumenta la producción de serotonina y dopamina en el sistema, o sea, requete sí. Ayuda a como a armonizar la presión arterial y es anticancerígeno especialmente en la enfermedad asociada al tracto gastrointestinal. Eleva el sistema inmunológico, protege contra la osteoporosis y favorece el tránsito intestinal. Entonces es una bebida súper bonita y yo procuro siempre tener algo diferente como para dar la información y complementar esto tan bonito que estamos hablando tú y yo hoy. Ay, qué ¿Listo? rico. Y sabes que Dime. tengo una caja de té blanco de este tamaño que me mandó mi hermana, que me lo voy a tomar. Claro, ahí Aquí la está. estoy viendo. Mira, te acabo de dar la Con información de por qué jazmín, te lo debes tomar. té blanco con jazmín. Maravilloso. Entonces, me voy a dedicar a tomarme ese que lo he tomado de a poquitos, me lo voy a tomar más seguido. Dale la oportunidad. Luzma, Así, ¿vale? entonces, así de forma simple, práctica y amorosa, ¿qué son las constelaciones familiares? Mira, una constelación se llama así porque se refiere a orden. Arriba todo está en orden. La luna está en su lugar, el sol, cada planeta está en su lugar. A la Tierra no le ha dado por decir yo voy a ser Venus o yo voy a ser Marte. Está en su lugar Ujú. y todo funciona. Y cuando todo está en el lugar que le corresponde y en el movimiento que le corresponde, en la órbita que le corresponde, pues la vida fluye, ¿cierto? Y Sí. fluye con los ciclos que le corresponden. Es decir, arriba todo está en orden. Entonces, constelación se refiere a orden, a el lugar en el que nosotros nos ubicamos con relación a la familia. Entonces, constelar, primero que es representar. Constelar es poner afuera una imagen interna con relación a cualquier tema de la vida. Uno puede constelar el tema que uno quiera. Ponerlo afuera nos permite ver los vínculos. Las constelaciones para mí son como la gran radiografía de los vínculos, la manera como nos vinculamos con la vida, con nosotros mismos, con los otros. Y la vinculación es clave porque es la manera de vivir entre el arraigo
entre lo más denso y lo más sutil. Entonces, las constelaciones nos permiten ver cómo nos vinculamos primero con nosotros mismos, con papá y mamá, con la vida. Y a través de ese vínculo podemos ver el vínculo con la salud, el dinero, el amor, el trabajo. Porque a través del vínculo con papá y mamá, que son los dadores de la vida, los vínculos con la vida, pues es que aprendemos, sobre todo durante los 7 primeros años de vida, a vincularnos desde las imágenes internas que vamos creando en nuestro inconsciente, a vincularnos con todo lo demás. Entonces, así como me lo pediste, conciso. Una constelación es una representación de una imagen interna con relación a cualquier aspecto de la vida que nos permite ver cómo nos estamos vinculando con esos aspectos y qué asuntos propios o transgeneracionales están ahí atravesados en esa vinculación. Ok. Entonces es simplemente como yo considero, yo con yo, o sea, yo simplemente tomo la decisión de que voy a constelar cuando es una decisión consciente, ¿no? Voy a constelar porque quiero ver o cómo me relaciono mejor o cómo está mi relación conmigo, con mi familia, con mis situaciones de vida, con los aspectos pues como de vida, o porque hay una cosa en específico que yo quiero arreglar. Porque hay un tema específico en el que estás dando vueltas. Ok, Una constelación no es una adivinación. ok, Una no, a mí me llega mucho consulta a decirme, yo vengo a borrar y a quitarme todos los traumas de mis papás y lo que yo traiga de ellos para que mis hijos no los vivan. ok. Muy difícil, Ah, porque realmente esos vínculos se manifiestan a través de síntomas, a través de cómo vivimos las relaciones. Un vínculo se manifiesta a través de cómo nos relacionamos. Entonces, un tema puede ser la relación de pareja, la salud, el dinero, em, la relación con un hijo, la relación con el trabajo, un jefe. Tú dijiste una palabra clave desde la que trabajamos, es una decisión consciente de asumir la vida como adultos. Entonces, una constelación no se hace como una adivinación o para que me ayudes a, se hace porque es, para mí las constelaciones realmente son un camino iniciático para vivir en conciencia. Yo diría que es, tú vives la conciencia desde la Ayurveda, ujú, ¿cierto? Eso es para ti un camino. Igual que está el camino de la Ayurveda, igual que está el camino del yoga, de de los cristianos, de los mahometanos, de los ujú. judíos, de los budistas. Constelaciones es como un camino que nos ayuda a vivir en conciencia. No es una religión, tampoco es una ideología, Tampoco es una secta. no es una secta, ni una ideología. Es la síntesis de múltiples visiones sistémicas de la vida y principalmente que, que se rigen desde principios. Es decir, constelaciones le ayuda a uno a vivir desde principios universales. Entonces, cuando tú vives desde principios y no desde ideologías, el temor cambia, las relaciones cambian. Ya uno no vive tanto desde el miedo, desde la reacción. Y desde Ya el no vive límite. tanto Ujú, ni desde el límite, ni desde la separación, ujú. porque constelaciones se define además con, yo diría que la palabra, dos palabras básicas que casi significan lo mismo. En constelaciones son asentimiento y reconciliación. Es decir, cuando uno decide vivir como adulto, ya no como el niño, uno decide vivir en asentimiento. Y asentimiento es decirle sí a lo que es como es. Yo Ok. creo que hoy está la mitad de Latinoamérica trasnochada por lo Ah, que estaba claro. pasando ayer en el vecino país.
Y exactamente, yo ya me estaba quedando dormida, estaba haciendo un trabajo, cuando oí unos gritos así, yo dije, ya sabemos quién ganó con este grito como de, porque oí en las unidades cercanas como un grito de rechazo y de dolor, y Ah, ya, 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 ya. no hay que saber, ¿cierto? Ujú. Y lo único que hice aquí fue decir, asiento, como desde Desde el curso de milagros, es decir, hágase tu voluntad, no me Ujú. opongo a nada. Sí, Eso es el asentimiento. sí, Es digo sí a lo que es como es. sí. Esa Hágase tu voluntad. aceptación pura. Es una aceptación como sagrada, sí, así como le dices tú, pura. No es una aceptación desde la mente, es una supraaceptación, es desde una supraconciencia que nos lleva a decir, esto que está pasando está al servicio de la conciencia colectiva. Esta búsqueda de libertad no es un asunto de un gobierno, sino del alma. Ujú. Y quizás todavía falta trabajar más la libertad del alma para que puedan Para que llegar se otras exprese libertades. afuera, en la Sí, realidad. entonces, el, eso es parte de lo que hacen las constelaciones. El mundo exterior es un reflejo del mundo interior. Y el asentimiento es poder decir sí a lo que es como es, que es una de las cosas más difíciles Es de la muy vida. difícil. ¿Cómo le dice sí uno a, a una mamá que está sufriendo, Sí. a un niño inocente que nace con una enfermedad dificilísima, Ujú. ¿cierto? Sí. ¿Cómo le dice uno sí al sufrimiento y las manifestaciones de sufrimiento de un pueblo? ¿Y cómo le dice uno sí a las manifestaciones de tiranía de otro, ¿cierto? Ujú. ¿Cómo dice uno sí? Eso implica un proceso personal de atravesar las experiencias que hemos vivido nosotros internamente de injusticia, de rechazo, de dolor, de separación. Entonces, constelaciones termina siendo un camino iniciático de reconciliación, de unir los opuestos. Entonces, ¿qué significa unir los opuestos? Siempre que estamos hablando de constelaciones, estamos mirando las polaridades. Entonces, a mí a veces me invitan a marchas y yo digo, a ninguna marcha voy, a nada que está en contra de nadie, porque cada que voy a estar en contra de algo, le estoy dando fuerza a eso. Claro, ¿Sí? no estoy con el pro, sino con el contra. Total. Sí. Y la vida siempre es un movimiento entre las polaridades, Ujú. es un movimiento de equilibrio entre las polaridades, ¿sí? Y ese movimiento de equilibrio entre las polaridades es entre el dar y el recibir, entre el positivo y el negativo. Entonces, constelaciones es como el carnaval de Barranquilla, yo lo he repetido mucho, es más fácil vivirlas que explicarlas. Total. Quien lo vive es quien Pero lo goza. Y doy fe. exactamente, Doy fe. porque explicarlas es explicar conceptos físicos. Yo no soy física, pero constelaciones son pura física, son pura física cuántica. Y lo que más se mueve en las constelaciones, bueno, todo se mueve ahí, pero es la vida es un constante proceso de equilibrio. Y por eso el vínculo empieza tan importante porque es un equilibrio entre papá y mamá, femenino, masculino. Empezamos en constelaciones, papá y mamá son el monotema porque son Claro. los opuestos a través de los cuales se genera nuestra unidad, nuestro ser. ¿Mm? Entonces, constelaciones, yo las defino como un camino de asentimiento y de reconciliación, que realmente no la defino yo, lo tomo de, de cómo lo expresaba Bergelinger. Es un camino espiritual en espiral, porque además ese camino de asentimiento
está totalmente ligado al proceso evolutivo humano. Imagínate, los seres humanos somos los más tardíos en madurar. Un ternerito nace y a los minutos ya está brincando. Ujú. Un ser humano es tan lento que a los 32 o 33 años está acabando de madurar su cerebro. Bendito Y sea mi Dios. es donde empieza el verdadero proceso espiritual. Sí. Entonces, mm, por eso esta terapia, yo casi nunca trabajo con niños y adolescentes, trabajo con los papás. Y Claro, con niños y adolescentes si los papás están ahí, porque son los padres los que también van abriendo ese camino espiritual a los hijos. así es. Entonces, constelaciones en ese camino espiritual es un camino de conciencia. ¿Y qué es la conciencia? Bueno, ese es otro podcast. Sí, Luzma, hay un montón de como de paradigmas, de temores, percepciones, ideas raritas de lo que es una constelación, de lo que pasa ahí. Entonces, por sí. ejemplo, yo pregunté como qué te imaginas o qué quisieras saber, pregunté como qué son las dudas que te genera las constelaciones familiares y me preguntaron como, me dijeron como yo me tengo que preparar, tengo que llevar un tema en específico o cuando es eso cuando es individual, porque puede ser de las dos, no individual o grupal. ¿Cierto? Y entonces cuando es grupal, yo puedo ir simplemente a observar o tengo que llevar algo en específico, tengo que participar, y cuando es individual, tengo que llevar algo muy específico o cómo funciona eso. Mira, siempre es importante tener un tema. A una buena pregunta, una buena respuesta. Sí, Una constelación revela las dinámicas inconscientes, es decir, lo que hay en las memorias propias y transgeneracionales que están en el cuerpo, permite que emerjan a la luz, que salgan a la conciencia dinámicas propias o de nuestros ancestros que nos están llevando hacia un camino y nosotros a veces queremos ir hacia otro. Y esas sí, dinámicas no nos dejan ir, nos devuelven. Entonces nos permiten ver esas dinámicas. Por eso es muy importante tener un tema, ¿un para porque qué? si, ¿para qué la quiero? Y ese tema tiene que estar acompañado de una decisión de seguir, de querer realmente el movimiento. ¿Por qué? Porque es más fácil, decía Bert Hellinger, es más fácil vivir cómodos en la incomodidad que incomodarnos para crear una nueva comodidad. Entonces, es más fácil venir a decirle al constelador, yo viendo para que me digas, para que me muestres, para que hagas, que asumirlo yo. Sí, ¿Por qué asustan tanto? Porque revelan tanto una realidad que nos impulsa a un cambio que después de que uno ve ya no se puede hacer el bobo. sí, es real. Entonces, si no puedo asumirme como adulto, es que cuando digo un camino iniciático es un camino a hacernos realmente adultos. Y hacerse adulto es tomar decisiones, actuar en coherencia y asumir las consecuencias. Eso pues, cada Mm, uno sería un podcast, ¿cierto? sí, ¿Qué es tomar decisiones? ¿Desde dónde las tomo? ¿Cómo las asumo? Y cómo asumo la culpa y las consecuencias que me pueda traer esas decisiones. Entonces, el que viene a constelar o el que constela es porque conscientemente o a veces impulsado desde el susto. Vuelvo y digo, quizás es también como por esa cosita que le dice a uno, bueno, eso está vamos muy a raro, pero ver, métase, venga pues, vamos a vamos. ver, Ajá, ¿cierto? sí, Pero siempre yo los llevo a que busquen. La pregunta básica que yo les digo siempre que hagan es esta. ¿Qué quieres que sea diferente en tu vida? ¿Qué esperas que sea diferente en tu vida al hacer este trabajo? Entonces, la manera como lo decimos generalmente, no quiero más, ya no.
no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, ¿cierto? Y no Sí, quiero repetir los patrones de mi papá y mi mamá, y no quiero repetir la vida de ellas, y no quiero que mis hijos vivan lo que yo viví. Entonces volvemos a hacer la pregunta, ¿qué si quieres? ¿Qué sería diferente? ¿Qué estarías sintiendo? ¿Qué emociones quieres experimentar? Todo lo que vivimos, todo nuestro cuerpo es energía, entonces el pensamiento es energía. Cuando ponemos afuera lo que deseamos, no deseamos cosas. Los átomos no son cosas, son posibilidades. Entonces, cuando trabajamos una constelación, estamos abriendo un nuevo mundo de posibilidades. Entonces, venir con un tema a veces no está tan claro, pero lo concretamos, en los talleres lo concretamos. Ahora, en una constelación no hay un observador pasivo. Eso es pura física cuántica. sí. El observador modifica lo observado Ujú. y lo observado modifica el observador. Y nosotros aquí además estamos trabajando el observador que somos de nosotros mismos. ¿Sí? Sí, Solo que a veces desde nuestro propio cuerpo es muy difícil vernos. Entonces, por eso las constelaciones grupales son muy importantes, porque a través de otro que nos representa, uno empieza a decir que eso es lo que asusta. Uy, eso mismo siento yo. Uy, igual a mí. sí, se Pero, para igual que mi mamá, me mira igual que mi papá. Sí, total. Ujú. uy, mi mamá dice esa misma frase, Sí, porque, bueno, eso tiene también una explicación. Entonces, las constelaciones, cuando uno ve eso desde afuera, es como si mi otra yo estuviera sí, además hablando ahí, ¿cierto? Como si fuera una parte mía que me está mostrando algo que como yo estoy como pez en el agua, no lo veo, pero sí. al ponerlo afuera, esa es la representación, lo puedo ver. Ahora, en las constelaciones individuales, también lo podemos ver, porque es que uno puede representar con cualquier objeto, con muñecos, con un dibujo. Yo trabajo mucho con un dibujo, eh, con piedras, con lo que tú quieras, con servilletas, con papelitos. Tú constelas con sillas, con lo que tú quieras, Ujú. porque representar es poner afuera. Y cuando pones afuera, estás poniendo tu energía, tu intención ahí. Y la manera de ubicar genera un impulso, una emoción, una memoria que está en el cuerpo. Todo nuestro cuerpo es memorias con ese, múltiples memorias que se Tengo, expresan energéticamente afuera. tengo dos preguntas. Una es, ¿y entonces qué es mejor? ¿Constelar en grupo o individual? Y la segunda es, eso que me ibas a decir ahorita, que eso tiene una explicación del otro porque habla como yo sé, o me dice lo que yo sé, o se mueve como fulano, o habla como perano. ¿Cuál es la explicación? Entonces, ¿cuál es mejor, grupal o individual? ¿Y cuál es la explicación del por qué afuera se me muestra tan específico? Y es que es exacto, porque de todas las constelaciones que yo he hecho, individuales y grupales, es mágico, es impresionante cómo uno ve en el otro lo que yo soy o lo que los otros son, que no tienen Mm, nada que ver. Este personaje ni me conoce, no. ni conoce a mi familia, ni nada que ver. Eso de dónde viene. Mira, ¿qué son mejor? Yo te diría, las grupales tienen una riqueza enorme porque es aprendizaje colectivo multiplicado. O sea que hay una resonancia mucho más amplia. Porque en una grupal trabajas tú, el que pone el tema, yo quiero constelar, Ajá. trabaja el representante y trabaja el que cree que está como observador. Ujú. ¿Sí? Yo ahora lo hago mucho, hace mucho tiempo lo estoy trabajando así, es que cuando hago constelaciones grupales y siempre les digo, si alguien siente que el tema tiene que ver con ustedes, si siente el impulso de moverse y pararse, párese. Eso lo llama hoy Brigitte Champetier constelaciones paralelas. Una de mis maestras, Ingela, la llamaba constelaciones a dos pistas, pero eh, realmente es como no hay observador
pasivo, porque el contexto siempre nos está afectando. Entonces las grupales tienen esa riqueza. Las individuales, porque a veces hay temas que son tan profundos, tan íntimos, tan dolorosos, tan Ujú. personales, y nos cuesta exponernos, pues las individuales nos permiten ir a eso más, a eso de una A eso manera más profundo y una profunda. forma más íntima. Las individuales son más profundas y más íntimas. En la grupal, digamos que uno no toca todas las profundidades, toca muchas profundidades. Sí. Este fin de semana hice un taller que fue muy lindo. Hice un taller hermoso de la relación con papá. Y una mujer hermosísima quería trabajar su salud y el sobrepeso. Entonces pusimos a una persona que la representara a ella y a otra que representara el sobrepeso. Y con eso empezamos. Y el sobrepeso nos empieza, además del sobrepeso era una flaquita, flaquita, flaquita. Súper lindo. Y el sobrepeso nos empieza a dar información de súper importante las frases que decía. Me siento súper insegura aquí, necesito protegerme. Y Mm, el sobrepeso es es una protección protección, así es. y tiene que ver con un abandono. Entonces, la consultante iba diciendo, yo siempre he tenido un miedo terrible, le he tenido un miedo enorme a mi papá, pero es que además mi papá toda la vida me dijo, es que las gordas nunca iban a tener un hombre. Pucha. Dice ella aquí, y de pronto dice otra cosa, la representante de ella, dice, yo quisiera desaparecer. La gordita, la que la representaba, ella decía, yo quisiera desaparecer. Entonces, esa información fue permitiendo que emergieran a la luz cosas como su abuela había sido violada, Ujú. de esa violación tuvo una hija y después tuvo al papá y al tener al papá, la abuela empezó a sufrir una enfermedad mental donde rechazó a ese hijo a tal punto de quererlo matar. Y ahí estaba la obesidad de ella, parecía un embarazo. Ella Mm, misma lo decía. Y de pronto, cuando fue apareciendo, todo eso fue apareciendo. Entonces, ¿qué es lo que asusta? Que empiezan a aparecer informaciones que uno dice, que no sí, espera, ¿cierto? Ella sí, decía, yo claro. nunca me imaginé que yo iba a hablar aquí que mi abuela fue violada. Ujú. Entonces, pusimos al violador. Cuando ponemos al violador, el sobrepeso se cae y dice, yo ya no tengo que estar aquí. Mm, Entonces, primer principio de constelaciones, incluir a todos y todo lo que de alguna manera con su vida ha incidido para que tengamos la vida que tenemos. Ese violador hace parte de ese sistema claro. y cuando lo miramos, ya no sentimos que nos tenemos que proteger, que la vida es una amenaza. ¿Mm? Luzma, y ella sabía, esa es otra pregunta que tengo, porque en las constelaciones pues salen informaciones de ancestros que a veces yo no tengo o que sí tengo que tener. O sea, eso sale de alguna manera en la lectura que tú eres capaz de leer o la persona tiene que saber que eso hace parte de la historia. Hay cosas que salen, pero que cuando salen, inmediatamente la persona dice, pero sabes que yo siento que es coherente. Pues yo siento que es así. A mí me parece que es que mi familia guarda tantos secretos. Yo normalmente, mejor dicho, normalmente no, yo en mis constelaciones procuro no especular, no ¿Será decir, que... Ujú, a tu mamá la violaron. No, ujú, pero si digo, aquí parece que hay memorias de abusos porque el cuerpo lo muestra. sí, Averigua, averigua, porque es que el inconsciente es sugestivo. Entonces, si yo digo, a tu mamá la violaron, ya le creo a ella una imagen. Entonces hay gente que llega a decir, es que la psicóloga dice que a mí me violaron, o en la constelación me dijeron que a mí me violaron. ujú, Yo esas afirmaciones no las hago y siento que son peligrosas hacerlas, ¿sí? ujú. Que mi papá me violó. No,
no me atrevo, es decir, no tenemos el derecho a meternos en esos campos porque a no ser de que la persona saque la información, el constelador es el que menos tiene que actuar ahí. La información emerge y emerge de los representantes y emerge del consultante. Constelación formula preguntas y pone personas de acuerdo a los 3 principios de constelación, afirmando hipótesis que él pueda tener. Es decir, yo veo que la muchachita está así, con cara de amenazada, y yo le digo, yo no sé, yo siento que esta niña tiene miedo, le voy a poner aquí a alguien que represente la amenaza. Y cuando pongo la amenaza, la persona dice, uy, mi abuela fue violada. Ah, ya. Simplemente la información sale, la información ¿Ya? emerge y la persona tiene Emerge. certeza absoluta de que así fue que pasó. Emerge, sí. Y es muy lindo porque es que el cuerpo, como toda la memoria está en el cuerpo, por eso yo las llamo ahora las que yo hago constelaciones en bioconciencia, porque las junto con conciencia corporal y reequilibrio y las junto con biodescodificación, porque es que todo nuestro cuerpo es biología, las Ujú. constelaciones atraviesan el cuerpo. Y el cuerpo, cuando tiene una reacción, nos está dando una información. Entonces, eso que tú preguntabas ahora, ¿por qué la gente siente tan raro? ¿Qué dice? Porque es que todo el cuerpo es una memoria energética. Entonces, la ubicación de uno con el otro genera ese impulso, esa emoción, y emergen emociones, van saliendo memorias que están en el cuerpo. Y esas memorias, lo que le decimos es nómbrala. ¿Dónde la sientes en el cuerpo? Nómbrala. Y cuando la nombras, empieza a remover lo que hay en el inconsciente. Es una cosa muy brutal, muy bonita. Yo lo he vivido, yo lo he visto, es impresionante y voy a hacer aquí una aclaración porque lo que yo no sé cuántas veces he constelado, le perdí la cuenta. Eh, pero cada vez yo salía absolutamente transformada y no había, yo por lo menos en mi experiencia, yo no tuve que volver como a constelar un tema adicional, ¿sabes? Como que esto aquí y como que quedó resuelto, bueno, no resuelto, quedó como expuesto, asentado, me tomo el tiempo para digerir esto y veo esto como también se va desarrollando, pero era como yo no, al principio me sorprendía un montón cómo con una sola sesión larguita, pero con una sola sesión, yo ya podía como entender y aclarar y tener como cierta tranquilidad y como libertad y sensación de ligereza referente al tema que yo fui a constelar. Y es otra pregunta que sale aquí como en esa memoria, yo lo entiendo, pero para que las personas que escuchan esto lo entiendan de una manera un poco más como digerible, es como la memoria biológica mía, la información que yo tengo, cómo esto está conectado con los ancestros, o sea, cómo yo traigo información en mi biología y en mi energía, claramente, que también sea también biología ancestral, eso cómo se come, o sea, eso cómo funciona. La célula es energía y todo nuestro cuerpo es toda experiencia propia o de los ancestros es memoria y toda experiencia vivida el cuerpo la graba como una memoria. Esa memoria se va volviendo formas de comportarnos, de relacionarnos, se va convirtiendo en narrativas, se va convirtiendo en lo que es posible o no para nosotros. Yo anoche, mirando las reacciones de algunas personas con relación a las elecciones que había anoche en el país vecino, yo decía, es muy probable que los descendientes o las personas que están ahí lleguen a sufrir enfermedades del sistema óseo muscular, porque el sistema óseo muscular es una memoria que tiene una función. Quiero, pero no puedo. Quiero estar con los míos, pero no puedo. Ujú. O no quiero, pero tengo que. No me quiero quedar aquí, pero tengo que asumir esta realidad. Sí. Entonces, la manera
como vivimos y como los nuestros vivieron los distintos eventos que se han presentado en la vida, se va grabando como memorias y el cuerpo la va viviendo, desde ahí la vamos expresando. Y mira, cuando yo empecé constelaciones, John Pierracus, que es uno de los padres de la terapia bioenergética, lo paraba uno en ropa interior delante de un público y empezaba, te faltó mamá, no te dieron seno, las mujeres de tu familia tienen rabia con los hombres, tienen no sé qué, el, el cuerpo, entonces las mujeres de tu familia le tienen que poner el pecho a la vida, los hombres de tu familia son débiles, ¿verdad? Porque todo el cuerpo, tú vas donde un bioenergético y te lee la constelación y la historia a través del cuerpo. En los pies están Ujú, las abuelas, bisabuelas, los ancestros, en las rodillas los abuelos, en la pelvis están los padres, en el hígado y páncreas están los pares. Todo nuestro cuerpo es una constelación. Entonces, ¿de dónde viene esa memoria? Pues la célula tiene una nanotecnología en la mitocondria, esa membranita que tiene la célula que trae la información del ADN. Ahora, eso quiere decir que entonces, como viene del ADN, lo tenemos que repetir. No. Y ahí es donde viene parte de la magia. Y es que la conciencia, que es la luz que ponemos a las memorias, permite que esas conexiones bioquímicas y electromagnéticas que tenemos en el cuerpo, que son el ADN, se transformen. Es decir, todo nuestro cuerpo tiene la capacidad de cicatrización y curación. La curación no la hago yo, no la haces tú, la hace la conciencia de la persona con su propia cuando entra en ujú, contacto con su propio cuerpo. ujú. Es eso lo que hace la sanación, entrar en contacto con las memorias que están grabadas en el cuerpo y poner ahí la memoria desde una decisión de adulto de que sí quiero cambiar, porque muchos vienen a cámbiame pero no me cambies, cámbiame pero que no cambie nada de la realidad que tengo alrededor. Entonces se vuelve una lucha. No, es el tire y afloje que no lleva a ninguna parte. Y eso que acabas de decir, que yo nunca lo había relacionado, es la completa explicación de la epigenética. En Esa es la epigenética, Exacto, esa es en la donde epigenética. simplemente yo hago con un trabajo de conciencia de que si mi familia ha habido un historial de osteoporosis, de hipertensión, de cáncer, diabetes, lo que sea, eso primero no es mío y segundo, yo lo puedo revertir, o sea, o lo puedo, no, lo puedo, me puedo liberar de la repetición, pero de forma consciente. O sea, eso, La epigenética es eso, nos ha demostrado cómo a través de la conciencia yo puedo cambiar las memorias ujú, genéticas que tengo. sí. Y no me tengo Puedo que seguir cambiarme. condenando con la historia familiar de forma superficial con la enfermedad, pero de forma profunda con la información de la biología, de los traumas y de los hechos que no se han salido a la conciencia. Así es. Y mira esto, todo lo que no se ha resuelto por eso nosotros más que trabajar el detalle y el chisme son los eventos. Uno en constelaciones no, yo a veces los dejo hablar porque a veces llegan como tan, esa Necesidad es una de, parte, sí, necesidad de evacuar. sí, es como una necesidad de la palabra, de la oralidad, ¿cierto? Como, pero listo, ahora sí, ¿qué quieres que sea diferente? Entonces, constelaciones realmente es economía de palabras y cuando tú permites entrar en el resentir de tu cuerpo. Nosotros lo que miramos son los eventos y escucha la palabra, es un resentir en el cuerpo. Es volver a Volver a sentir sentir. las Mm, memorias que se quedaron grabadas en un evento determinado. Entonces, esta mujer que nada tuvo que ver con el violador, cargaba las memorias de la abuela a través de lo que desde chiquita el papá hacía con ella, la cuidaba, no la dejaba salir, no la dejaba juntar con nadie, no la dejaba ni salir con tíos ni con tías, era súper sobreprotegida. Entonces, eso se va guardando como una memoria dentro del cuerpo. ujú.
un re, cuando venimos al resentir de lo que ella siente, que realmente es a sus 14 años, pues lo constelamos a partir de ahí. ¿Qué evento pasó? El sobrepeso son 30 kilos, ok. Entonces, ¿qué pasó entre tus 14 y 15 años? A mi mamá le dio cáncer. Y mi mamá, como mi abuela, estuvo enferma desde que la conozco. Ok, con eso empezamos. Vamos con los 30 kilos de más. ¿Sí? Ujú. Entonces, eso, ese resentir de ese momento a los 14 años nos llevó a un resentir transgeneracional. ¿Sí lo ves? Y claro, no, y lo ve, no, yo Es no lo he visto, divino. yo lo he Es que vivido, yo lo he bailado, yo me he bailado esa champeta. así, ay, ve, esa champeta, eso me parece maravilloso. Es que es una pura champeta, es así, es intensa y Es profunda. intensa. Y hasta que no para la canción, yo no suelto la postura, ¿sabes? Porque para Sí, bailar champeta hay que tener una postura. Y porque hay que hacer como una sentadilla, los brazos se mueven, tú tienes un movimiento constante en las piernas dependiendo de la parte de la canción y hasta que la canción no acaba, tú no te vuelves erguida otra vez, tú adoptas una postura mientras estás bailando champeta. así Y, es. y eso, y esa es la constelación. Y eso me lleva a la otra pregunta. Mira que en las constelaciones grupales, pasa que yo soy observadora, entonces yo estoy sentadita viendo y sintiendo lo que está pasando, pero viendo prácticamente porque yo estoy sentada, ¿no? Y las otras personas están en su dinámica. Hay mucho temor en que si yo estoy participando como observadora o como activa en el movimiento que se está haciendo ahí energético, que es súper fuerte, yo me llevo toda esa carga que no es mía conmigo después. No, no, no te la llevas, ¿Por no qué? es tuya. Y qué Dame un hacen? O segundo. sea, ¿qué se hace ahí como para que yo no me lleve eso? ¿O qué es lo que pasa? En el taller que hicimos ahora, cuando terminamos la representación, alguien me dijo, ay, yo le quiero devolver ya a la persona el lugar que representé. Ujú. Y antes de que lo devolvieran, yo le dije, aguanta, porque cada que estamos representando o viendo y algo nos toca, algo tiene que ver con nosotros. Entonces, no es que, uy, me fui cargada energéticamente de. La pregunta que yo les hago es, antes de devolver eso, pregúntate qué tiene que ver eso contigo. Ujú. Y toma lo que esta constelación te entregó a ti, porque esto no es un tema de ella o de él, es un tema que tiene que ver también contigo. Si te eligieron para ese lugar, es eso que tiene que ver contigo. Y vuelvo y voy al caso de este fin de semana, y es que la persona que yo puse que representara al violador, cuando se terminó con la constelación, estaba súper movida y lloraba y lloraba y lloraba. Y entonces le dije, ¿qué? ¿Por qué quedaste tan movida? Uno sí hace eso. Si la gente está muy movida, uno chequea, tiene que Ujú. chequear qué está pasando para ayudar a elaborar. Y me dice, es que a mi hermana la violaron. Mm, Entonces, el lugar que ocupas no es coincidencia, y nada es gratuito, total. ¿sí? Entonces, ese de me fui cargada, no, hay que quitarle ese misterio y eso sí es una responsabilidad grande del constelador, generar un campo donde la información que aparece ahí la tomamos todos con respeto. Y de forma Mira, segura. O sea, es un espacio claro, seguro, sí. claro, es un espacio íntimo. Yo hoy estoy compartiendo aquí un ejemplo, yo no estoy hablando de personas. Es algo que sucedió ahí. De hecho, después de que uno constela, eso lo deja ir, ya, se Ujú. acabó. Pues no lo usa como didáctico cuando lo necesita y puede que lo junte con otras, que no sea tan purista al contarlo. Mm, pero lo importante ahí es reconocer esto. Debajo de la piel todos somos iguales. Y, y todos tenemos un poquito de todo. Eso no es como lo buscaba mi abuelita que decía, nosotros somos puros, puros.
aquí no ha pasado nada. Bueno, no, Ay, sí, todos me acordé tenemos, de tu abuelita, sí. todos tenemos, como mi abuelita que tapaba, ella tenía grandes secretos que tapaba. El secreto más grande que tapaba era que se había casado con un hombre que tuvo una enfermedad mental e intentó quitarse la vida. Y Ujú, ella eso no lo podía decir. claro. Y ella decía, somos puros, puros. Entonces, todos tenemos detrás prostitutas, asesinos, ladrones, injustos, santos, amorosos, benefactores. Todos tenemos detrás de todo, ¿cierto? Entonces, decir, uy, me fui cargada, no, es más bien, sí, mueve, lo que pasa es que mueven tanto, nos llevan a hacer tanta conciencia que uno queda muy movido y cargado. Y Claro, a pero es de veces, mi experiencia, lo que yo tenía que vivir, pero no me llevo nada del otro. O sea, esto no no, corresponde nada, que me quedé cargada energéticamente con el lío de la otra, esto no tiene nada que ver con el otro y tiene no, todo que ver conmigo. más bien es porque si te fuiste patinando con eso, mira y revisa primero en ti. Y después yo sí hago el ejercicio, listo. Y si sientes que necesitas devolver, devuélvelo. Y hay una forma muy fácil de hacerlo, es da un giro o dos, da un giro o tres, perdón, en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Es decir, ya, no más esta energía. Porque entonces si uno estuviera cargado, yo, desde el trabajo que hago, ¿cómo viviría? ¿Cierto? Ajá, total. No, porque es que además yo respeto tu destino y respeto el mío. Tomo lo que de tu destino me estás mostrando que tiene que ver conmigo, pero yo respeto tu destino y tú sigues. Si tú me dices hoy aquí, en esta conversación, Luzma, es que te acordabas cuando hablábamos de, yo te digo, no me acuerdo, no me acuerdo. Si vienes aquí a consulta, puede que me acuerde de casi todo. Pero nosotros también tenemos que soltar la historia del otro para hacernos cargo de la propia. Ujú, Eso es importante, ok, porque muy es bien. un misterio que le ponen ahí, es una cosa como, Claro, como un misterio que le ponen a la constelación. No, eso hay que quitárselo. Eso es más de nosotros. ok, súper. Y ahorita que te pregunté cómo esa persona logra hablar como mi mamá o cómo me logra mirar como mi papá. Sí. Bueno, la forma no es lo mismo que tú pongas una pareja así a que los pongas así. O sea, de frente o uno detrás del otro. Uno al frente del otro, o de O al frente, lado. o así. Ajá. ¿Cierto? No es lo mismo. No es lo mismo. Esta ubicación solo siente una pareja que esta seas, de hecho, el lugar, que esta fueras tú y este fuera tu esposo. No es lo mismo poner a tu esposo detrás de ti a tu lado derecho que decir, está aquí. Al lado ¿Sí? izquierdo. Ok, sí. No es lo mismo. Entonces, la forma, la ubicación genera un impulso emocional y eso hace. Eso, mira, hay dos, como desde la física cuántica, tiene varias explicaciones. Una explicación desde la física cuántica es que dos partículas, una característica que es el entrelazamiento, dos partículas que estuvieron unidas, un movimiento en una va a generar movimiento en otra. Ujú, Una mamá y un hijo estuvieron unidos, ¿sí? Y como somos seres de luz, somos partículas de luz, cuando hacemos esta ubicación, esas partículas que están dentro de nosotros y la intención que pone la persona hace que haya esos movimientos emocionales. Y por el otro lado, Rupert Sheldrake, que es un biólogo, habla de los campos de resonancia morfogenética. Entonces, él habla de esas conexiones y todos estamos unidos a todos por hilos invisibles. Entonces, cuando está la ubicación y me eligen, y eso que me eligen por casualidad tiene que ver con mi historia,
empieza a resonar. Ahora, ahí hay otra pregunta. ¿Cómo hago para saber si lo que la persona está viviendo es de ella o es de lo que está representando o a quién ¿Mm? está representando? Eso me lo dice la manera como representa. Y hay mucha gente que yo la saco de la representación. Le digo, no, estás trabajando en ti, no estás trabajando desde ponerte al servicio del otro. Entonces, ese impulso, eso que sale, que es tan inexplicable, es como la magia, pero eso tiene que ver con la física cuántica. Claro. Y mira, es tan lindo como esto. Rupert Sheldrake hace un experimento. Entonces, a una señora que tiene una mascota, un perrito que adora, a la señora la llevan a pasear todo el día por distintas partes de Inglaterra y el perrito lo dejan en la casa. A la señora, cuando le dicen que ya vamos y hay una cámara donde está el perrito y hay otra cámara con la señora. A la misma hora que le dicen a la señora, ya vamos de regreso, el perro se para en la ventana. Mm, así es. Eso Así es. es un campo de resonancia. Y Sí. ese campo de resonancia también nos habla de que un aprendizaje en un número determinado de individuos de una comunidad, cuando llega a un individuo número X, ellos lo llaman la teoría del mono número 100, para que profundicen en eso. Cuando un individuo llega a supongamos el mono número 100, el individuo número 100 llega a ese mismo aprendizaje, todos los individuos de la misma especie, estén donde dentro del planeta, siguen el mismo aprendizaje. Eso es un campo de resonancia mórfica, es decir, un aprendizaje va resonando y se va multiplicando. Y llega un momento en el que todos los individuos, y por eso nosotros desde la conciencia estamos trabajando para crear nuevos campos de resonancia, pero no desde la resistencia. Otra vez, vuelve a decir esa frase. Por eso es que todos Desde los la... individuos, Mira, el mono número 100 es esto. Por ejemplo, a unos monos de unas islas en el Pacífico les ponían en la playa unas patatas dulces, pero sí, untadas de arena. Los individuos más viejos o no se las comían o las tiraban. Los más jóvenes empezaron a ir al mar y a lavar las patatas. Sus padres y algunos adultos fueron probando y se dieron cuenta que las patatas lavadas sabían más rico. Entonces fueron aprendiendo a lavar esas patatas antes de comérselas. Y eso lo hicieron en distintas islas del Pacífico al mismo tiempo. Pero llegó un momento en que un mono, número X, X, 100 en este caso, se comió la patata y los monos no se volvieron a comer las patatas sin lavarlas. Todos los monos de todas las islas. comprendido el concepto. Y eso simplemente es trabajo de conciencia colectiva, que cuando Es un trabajo. la onda se vuelve tan amplia que ya impacta al resto. La Es onda, un, la onda electromagnética de lo que se está generando en ese proceso impacta al resto porque ya es lo suficientemente grande como para alcanzar. Eso es más o ¿Y menos como qué es funciona. esa onda electromagnética? Son campos de luz. Entonces, Sí. como Campos de es adentro información. y de Ajá. información, es Sí, energía. Entonces, como es adentro, es afuera. Por eso es muy importante cuando uno vive desde la conciencia, porque mira, Jean-Pierre Garnier, que es físico cuántico, el creador de la teoría del desdoblamiento y del espacio, él dice, no te cuides de lo que haces, cuídate de lo que piensas, ni siquiera de lo que dices, porque el pensamiento es energía potencial latente que si no la manifiestas tú, la manifiesta otro. Entonces, cuando maten a un grupo de niños en Siria, siéntete coautor de ese asesinato si tú en un momento determinado deseaste la muerte para alguien. Eso lo pone a uno en un nivel de responsabilidad altísimo, pero es que estamos creando una vibración sí. diferente. Y Ujú. desde
el 2012 estamos entrando en las aperturas temporales, que es entrar en una forma de vibración universal, cósmica, distinta. Entonces, hacia eso estamos trabajando. Entonces, cuando yo digo que desde las constelaciones estamos trabajando para crear nuevas formas de conciencia, si el comportamiento que damos como válido son los acuerdos implícitos a los que hemos llegado, entonces nosotros desde la conciencia nos estamos separando de acuerdos implícitos para vivir desde otros acuerdos que son mucho más incluyentes, menos separatistas, separadores, que Ujú. son mucho más reconciliadores. Eso es cuando hablaba al principio de reconciliación. Uno desde constelaciones no juzga, no critica, comprende, todo lo ve con benevolencia. Genial. Y para una persona que quiere por primera vez empezar a constelar y entrar en este tema, ¿qué es lo primero que le recomendaría? Asumir la decisión con conciencia, querer hacerse cargo de su vida, no más, no más. Y Venir sabiendo que su vida está en sus manos, no está en las manos de ningún terapeuta, llámese angeóloga, que las amo, las quiero, las adoro con todo el respeto, pero nos dan a veces información que nos dice como si fuera de afuera, no de ujú, adentro. ujú, Entonces es que viene con la certeza de asumirse a sí mismo. Ahora, ¿qué es, por ejemplo, el trabajo de las angeólogas? Es una conexión multidimensional y todos podemos hacer y todos somos esa conexión multidimensional. Constelaciones es una conexión multidimensional con distintos niveles de conciencia o distintos niveles de alma. Entonces es venir con la conciencia de que el único dueño de su vida es usted y la que hace el cambio es usted. Y que si está interesada en realmente hacer un movimiento en su vida, venga. Porque si va a venir desde el susto y con ganas de quedarse donde está parada, espere ahí que la vida la mueva. y desde la curiosidad, porque como este tema ahora está tan famoso y tan trendy, como dije ahorita, Ujú. cuando llegan con mucha curiosidad simplemente por el chisme o por estar trendy, ¿qué pasa ahí? Mira, hay gente que yo le he dicho, si no tienes tema no consteles y lo suspendemos, no tengo problema. Porque a veces detrás de la curiosidad sí hay una intención que en una breve conversación la podemos descubrir. Finalmente, cuando les explico qué es, dicen, ah, bueno, sí tengo un tema. Es que tengo una relación muy difícil con mi mamá. Ah, es que no he podido tener pareja. Es que tengo un conflicto con el dinero. En una explicación breve que uno da. Ahora hay demasiadas terapias y demasiados terapeutas y demasiada información exterior que tiene que ver con precisamente la necesidad de volver a tomar el poder desde nosotros mismos, el poder interior. Y hay gente que viene, y yo le digo, ¿a qué vienes? Y me dice, bueno, ya hice enagrama, ya hice el no sé qué en el agua, ya hice los honguitos, ya hice la ayahuasca, la he hecho varias veces, ya hice, y yo le digo, bueno, esto es turismo espiritual, esta es la parte del turismo. En todos esos ya hice, ¿qué has tomado? Porque es que uno puede hacer todo el checklist. ¿Qué movimiento has hecho? Si no has hecho ningún movimiento, haz los movimientos allá y vuelve aquí. Porque esto no es terapia espiritual. Perdón, no es turismo espiritual. Es terapia espiritual, no es turismo espiritual. Entonces, ese checklist que lo has hecho, la primera pregunta cuando me hablan de ese checklist es, ¿y qué movimientos has hecho en tu vida? No, pues sí, pero, ok. ¿Cuál es el que realmente quieres hacer y estás dispuesto a hacer? Porque uno puede ver en la ayahuasca mil cosas, en la psilocibina mil cosas, en todo lo que están tomando ahora mil cosas. Pero si no tienes una voluntad decidida desde el adulto a moverte a otro lugar, puedes entrar en una crisis
montones de terapias, ¿cierto? Como de, No, y en un nivel de frustración súper alto porque es que nada me ayuda, entonces estoy perdido, o sea, ya simplemente bendito sea Espíritu Santo, amén, porque nada me sirve, porque lo he intentado todo y es que como que soy imposible de ayudar, o nadie me entiende, o infinitas justificaciones que pueden venir ahí, ¿sabes? eso es Y muy pues propio de una estructura de carácter que dice, cámbiame, pero no me cambies. Y vengo a probarte que nadie me puede probar. Tiene ya, mucho que ver con la herida del rechazo. Te voy a probar que tú, nadie, que yo soy mejor que tú y que nadie puede conmigo. Entonces, es súper lindo. Cuando estoy haciendo terapia y empiezo a sentir cansancio, yo digo, aquí el esfuerzo lo estoy haciendo yo, chao. Cuando tú registras que estás haciendo un esfuerzo, el trabajo no lo está haciendo el otro, te está poniendo a trabajar para él. Entonces ahí, chao. Y a mí cuando vienen y me dicen, es que he hecho, es que he hecho, y es que nada me ha servido, arranco. De una vez les digo, ¿y viniste a probar que yo tampoco? Ay, no. ay, sí, así Me es. estás, porque inclusive es una manera de retarlo a uno como terapeuta. Me estás retando para demostrarme que yo tampoco. Bueno, yo no Y voy a también luchar contigo. aquí hay que hacer una aclaración. Yo soy defensora de la libertad y de que por donde quieras puede ser, ¿sabes? Y por eso, Mm, y ahora estamos en una época en donde hay, como dijiste ahorita, tanta información y tantas opciones, elige la tuya, elígela claro, y concéntrate claro. ahí para realmente hacer el trabajito si es que lo quieres hacer. Pero cuando picas aquí, picas allá y nada te funciona, el problema no es el mundo. No, además porque entra en la moda. ¿Cómo así? ¿No has hecho todavía constelación? Mira, cuando, cuando yo trabajaba en organizacional, bueno, me retiré y empecé a trabajar como asesora en una empresa. Y entonces, trabajando como asesora en esa empresa, fui a hablar, íbamos a diseñar programas y me dice el que diseñaba, el que dirigía gestión humana, ¿cómo así? ¿Y no has estudiado coaching? Y yo dije, ay, mijo, te vas a quedar por fuera del mercado. A mí se me hundió el estómago. Ay, Me fui a la carrera e hice un curso de coaching del que no me quise certificar porque no lo sentí coherente totalmente. Estuve un año viajando a Chile, aprendí muchísimo, pero no quise recibir la certificación por unas incoherencias que veía. Y yo después decía, lo hice por la moda, desde el susto. sí, por la Entonces, presión, ajá, total. claro, y hoy en día entonces es, como así? ¿No has hecho constelaciones? No, yo vengo porque todas mis amigas ya la hicieron y yo no he hecho constelaciones. Y que bueno, entonces vas a entrar en la moda de las amigas. Realmente es que pasa esto, lo que acabas de decir. Hay gente que viene a una constelación y dice, yo no quiero volver a eso. Y está súper bien. Es Ujú. que, pero, pero por el camino de la religiosidad encuentra su Sí, camino o de la otra, o maravilloso. del coaching, o del O del ejercicio, coaching, o de o la de la ayurveda. meditación, o de la ayurveda, o de la medicina funcional, o desde los libros. Es que no importa, a la final no importa desde dónde, ¿sabes? Con tal de que sientas que por ahí está perfecto. Mira, sabes que el desde dónde importa, no es el cuál, con quién. A lo que me refiero, yo hablo mucho del desde dónde es, desde qué lugar de mi corazón lo Ah, hago. claro, sí, sí. Sí, desde cuál energía me estoy moviendo. Me estoy moviendo desde la energía que me voy a quedar atrás. Mm, Entonces, tengo que hacer coaching. sí, el para qué. Ese desde dónde, que es, Ujú. ese desde dónde se convierte en el electrón, en el que genera el magnetismo. Entonces, es muy importante saber desde dónde lo hago. Y ahí ya elijo con qué, Elijo la con herramienta quién, o el par de cierto, la herramientas y ya herramienta. está. Así es. Y no tiene que ser, la vida es y. Y, Entonces, exacto, también. Como quieras quiero, dice el gran sabio Iván Villazón. Luzma, ¿dónde te pueden bueno, encontrar si quieren saber de ti? mira.
tengo un número celular, hay una Ok. persona que lo responde, no soy yo. Soy Ujú. muy lenta para contestar. No, No le la verdad es importa. que monté escuela, ahora estoy muy dedicada a la escuela, un poco menos a la consulta. Se llama Constelaciones en Bioconciencia, la estoy haciendo junto con Clara Cadavid. Es una persona que se ha formado mucho en biodescodificación y en otras terapias, y nos encontramos en lo que nos unió, que es reequilibrio corporal, reequilibrio y conciencia corporal, y desde ahí decidimos diseñar esta formación, que es más un compartir y un entregar esto que se vuelve más en una forma de vida, como la Ayurveda para ti es una forma de Ujú. vida. Eso. Y redes Entonces, sociales, igual yo pongo el teléfono ahorita en mm, donde van a encontrar esto, pongo el teléfono o redes sociales o página web donde las personas puedan entrar a ya. mirar, investigar. Entonces, redes sociales, Constelaciones Mede, Luz Marina Ujú. Bravo, y también está Constelaciones en Bioconciencia, Perfecto. son las dos. Está la página de constelacionesenbio.com, bio con todo pegado con B grande, De biología, sí. de biología. Y el teléfono es 320-219-7448. Perfecto, igual como es teléfono en Colombia hay que ponerle el 57 delante, pero si no, en la Sí. página o las redes le responden, eventualmente les responderán y ahí tienen toda la información para que las Sí, sí, conozcan bien. Vale. sí, sí. Luzma, muchísimas A gracias. ti, Gracias por este espacio y por resolver tantas dudas y temores alrededor de esta herramienta que literal me ha cambiado la vida, y que yo promuevo entendiendo que no tiene que ser por aquí, pero que si quieres una opción y esto te suena, entonces puede ser por aquí. ¿Ok? sí. ¿Sabes qué? Porque es una herramienta que es eficaz, Mm, rápida, profunda, breve, no tienes que hacer un montón de citas. sí, es Una verdad. constelación puede equivaler casi a 30 sesiones de coaching O más, la verdad. o Mm. más. Entonces, es una herramienta muy eficaz para ir a los vínculos y a las relaciones y a lo profundo, al inicio de un síntoma, o de un problema o de un obstáculo en la vida. Entonces, eso es lo chévere de esto. Y eso no tiene ningún misterio. A eso Y no no hay hay que nada que perder y tampoco nada que temer. Son zonas súper seguras, una terapia muy segura en donde uno simplemente sale transformado si así lo quieres. Así es. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, a ti, gracias por confiar en mí, por invitarme. Eh, yo quisiera, sabes que a mí me gusta mucho desmitificar y poner las cosas claras Ujú. y masticables y tangibles y verlas en la vida cotidiana. Porque esto es como el carnaval de Barranquilla. Así El es, que lo quien no vive vive y el es que quien lo lo goza. goza. Váyanse a Sí, disfrutarlo. Y Luzma, sí. de pronto nos volvemos a ver por aquí, dependiendo de nuevo, te mando un abrazo gigante, millones de Ay, yo gracias. también te quiero Y mucho. a todos por Además, ya casi escucharnos. cumplimos Ya años. casi cumplimos años, que cumplimos años el mismo día, háganme el El mismo favor. día. Será por eso, además, eso además hace que nos queramos más, ¿cierto? Más, mucho más, Sí. estamos condenadas al éxito. Luzma, un abrazo. Gracias a todos. También para ti. Chao. Bueno, chao. Gracias por escucharme. Si quieres seguir encontrándote conmigo, quiero saber de ti. Por eso déjame tus preguntas, felicitaciones, sugerencias, quejas y reclamos en los comentarios y mándame un corazoncito. Te veo pronto. Gracias. Chao.